Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa para hablar sobre la cédula de identidad personal para menores. Nos acompaña el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, René Centeno Quintero, y nos honran con su presencia la doctora Susana Sotoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, la señora María Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Civil Alto al Secuestro, el embajador Óscar Maurtua de Romaña, representante en México de la Organización de Estados Americanos, y también contamos con la presencia del doctor Manuel Ordorica Mellado, secretario general del Colegio de México y Premio Nacional de Demografía. Al término del mensaje del subsecretario, nuestros invitados dirigirán un mensaje y procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos, amigas y amigos de los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero agradecer también la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy y que ya fueran presentados. Como es de su conocimiento, el día de ayer en el evento de Diálogos por la Seguridad, las organizaciones de la sociedad civil hicieron patente la necesidad de contar para la seguridad del país y de las personas con un documento oficial que permita la identificación plena de los individuos. Este documento al que se hizo referencia es la cédula de identidad. Hoy reitero el anuncio que hizo ayer el secretario de Gobernación, el licenciado José Francisco Blake Mora. El gobierno federal expedirá la cédula de identidad personal para menores que fungirá como el documento oficial de identificación para personas de 4 a 17 años de edad. La cédula, al servicio de la infancia y adolescencia de este país, será el primer documento de identificación de esta población con alcance universal, que muestra los datos que acreditan fehacientemente la identidad del menor y que además identifica a los padres o tutores, ofreciendo seguridad y garantía de identidad jurídica a los menores de 18 años de edad. El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental. El Estado mexicano tiene el deber de reconocer la identidad personal de cada uno de los individuos que constituyen su población y de proporcionarle los medios idóneos para que esta identidad pueda acreditarse de manera plena. El reconocimiento de la identidad implica que una persona cuente con constancia legal de su existencia, facilitando así el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y es a través de la cédula de identidad que este derecho humano fundamental se hace concreto. Tal como lo dijo en septiembre de 2009 el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, al hacer referencia al proyecto de expedición de una cédula en México. Cito: esta iniciativa es muy positiva para que todas las personas puedan ejercer como les corresponde sus derechos civiles, especialmente aquellas que cuentan con menos recursos. Este documento de identidad de nueva generación se presenta en México como la primera identificación oficial de menores, segura y libre de duplicados, que salvaguarda los derechos de estos. Así, la cédula de identidad ofrece dos grandes beneficios. En primer lugar, otorga seguridad a los menores, dificulta la creación de identidades falsas e impide la suplantación de identidades, ya que la unicidad está dada por el registro físico de una persona, aunque ésta cambie de nombre, rostro o sexo. Cada año, alrededor del mundo, miles de menores son víctimas de delito de trata. La cédula de la identidad se muestra como una herramienta eficaz para prevenir a los menores de esta lacerante realidad, al ser un documento que indica cuál es su identidad y quiénes son sus padres. En segundo lugar, la cédula de identidad personal agiliza trámites y servicios mediante la identificación eficiente y efectiva de menores para la inscripción al sistema educativo, el registro como derechohabiente al sistema de salud y la solicitud de pasaporte, entre muchos otros. La cédula de identidad personal reducirá el número de documentos que se deben presentar al realizar trámites, ya que, al contener la información del acta de nacimiento, así como la CURP, su presentación es suficiente para cubrir ambos requisitos.
Las diversas entidades y dependencias que integran la Administración Pública Federal están trabajando conjuntamente para que la cédula de identidad personal sea la llave de acceso a todos los servicios y programas que ofrecen. Pero los beneficios de la cédula van más allá. Es gratuita, tiene valor ante todas las autoridades mexicanas en el territorio nacional y en el extranjero. Protege la confidencialidad de los datos personales, ya que no incluye el domicilio. La cédula de identidad personal y el Registro Nacional de Población cuentan con tecnología de punta para evitar su falsificación, duplicación y o superposición de información. La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, que es el área que tiene a su cargo el registro de menores y la expedición de la cédula de identidad, ha tomado una serie de medidas para garantizar la seguridad de las bases de datos. Destaco algunas. Por una parte, realiza controles de confianza a las personas involucradas en el registro desde su procesamiento, resguardo y expedición de la cédula de identidad. Por la otra, los equipos con los que cuenta son inviolables, ya que su diseño impide que se pueda extraer información de ellos o que se borren datos. Asimismo, se han implementado las medidas técnicas necesarias para que toda la comunicación entre el equipo de toma de biométricos y el Registro Nacional de Población esté encriptada. De igual forma, no quiero dejar de mencionar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y los lineamientos que a este respecto emite el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, ofrecen un marco jurídico sólido que permite desarrollar la labor del Registro Nacional de Población con pleno apego a la legalidad y garantizando el respeto a la privacidad de las personas. Estos instrumentos jurídicos establecen los límites al tratamiento de los datos personales y las obligaciones que tienen las dependencias y entidades en relación con la protección de los datos. Debo resaltar la buena disposición y constante colaboración del IFAI, con quien a principios de 2010 se firmó un convenio de colaboración a fin de que dicha entidad acompañara de forma permanente a la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en el desempeño del proyecto. Insisto en el compromiso que ha asumido el Gobierno federal para proteger el derecho a la identidad y garantizar la seguridad, por lo que la base de datos que integra el Registro Nacional de Población no es ni será utilizada para otro fin que no sea la identificación fehaciente de las personas y que no contendrá más datos que lo que las normas nos permiten. La primera etapa del registro de menores de edad iniciará en 6 estados: Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León. La meta es cubrir los 25.7 millones de menores en edad escolar en el país a finales de 2012. La integración al registro de menores de edad y la expedición de la cédula de identidad personal se realizará de forma paulatina en las entidades federativas del país a través de los módulos de registro que se instalarán en todas las escuelas de educación básica, de conformidad con el calendario de registro que para tal efecto determine la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal en coordinación con las entidades federativas. Es deber del Estado no solo reconocer la identidad personal de cada uno de los individuos que constituyen su población, sino también proporcionarle los medios idóneos para que esta identidad sea opinable a terceros y pueda acreditarse de manera fehaciente. Para ello, resulta fundamental contar con sistemas de registros incluyentes, accesibles y eficientes que proporcionen a cada individuo los documentos que tengan prueba plena de su identidad. La integración del Registro Nacional de Población y la expedición de la cédula de identidad personal para menores de edad son políticas de interés público y una obligación estatal que permitirá garantizar el debido ejercicio de los derechos fundamentales. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje de nuestros invitados. Por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Creo que este paso que se está dando hoy para la sociedad civil es muy importante. Creo que por vez primera en México vamos a tener de manera correcta y jurídica la identificación de cada una de las personas.
están empezando el día de hoy con parte de la infancia, porque esto es a partir de los 4 años, y desde el punto de vista de seguridad esto es un instrumento súper valioso. Estamos viendo, por ejemplo, mucho problema en nuestro país con la trata de personas, sobre todo con los niños. Creo que el hecho de que esto se pueda utilizar de manera correcta, esto es, que esté bien identificado, va a facilitar incluso el encontrar a niños. Y de verdad, para mí eso tiene un gran valor, porque desgraciadamente estamos viendo que México está siendo sujeto en ese sentido de no tener bien identificados a nuestra niñez. La idea es que toda la población esté debidamente identificada. La idea sería que esto incluso el día de mañana pudiera a lo mejor de alguna manera conjugar todas las identificaciones y bueno, ahí mismo a lo mejor, aunque existe la licencia para manejo y solamente sirve para manejar, bueno, pues pudiéramos de alguna manera irlas integrando para que verdaderamente fuera una cédula única. Sé que aquí ya los estoy metiendo en problemas porque ese no es el fin, pero yo creo que tipo Europa sería muy bueno, que la gente solo tuviera que traer algo y ahí tuviera integrado lo que es datos de pasaporte, lo que es datos de licencia y bueno, también la famosa credencial de elector que se utiliza para votar y que tan mal uso desgraciadamente se le ha dado. Ha sido de alguna manera no un instrumento confiable como originalmente fue diseñado, pero es que por ahí dicen de manera nada agradable, ¿verdad? Que los mexicanos tenemos mucho ingenio y desgraciadamente no siempre lo empleamos para las cosas buenas. Pero volviendo al tema de los niños, creo que esto va a permitir en la niñez tener una buena identificación física y sobre todo de una manera que no pueda ser violada. Y eso a nosotros, los que estamos metidos en tema de seguridad, nos da una tranquilidad. Yo de verdad exhorto a toda la ciudadanía, a las madres de familia, a que acudan a los módulos que se irán a poner, supongo que lo van a hacer a través de los colegios, para que puedan de verdad hacerlo. No corre ningún riesgo sus datos porque, como lo acaba de señalar el subsecretario, no aparece, ni siquiera lo tienen los teléfonos o el domicilio de los niños y eso le va a dar la tranquilidad a las personas. Y en cambio sí tenemos una gran ventaja, la identificación de cada uno de ellos. Y bueno, a mí me gustaría también exhortar que esto se hiciera también para los adultos, porque creo que para el tema de que a nosotros también nos toca de la inseguridad, lavado de dinero, lavado de activos, cuántas veces no roban identidades y crean identidades para hacer cosas indebidas, ilícitas. Entonces, ojalá que en un plazo corto pudiéramos ya también estar hablando de que se pudiera implementar esto en todo el país también para los adultos. Y de verdad yo me congratulo de que al fin en México esto se esté poniendo y enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Contamos también con el mensaje de la doctora Susana Sotoli, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Sí, buenas tardes. Muchas gracias al doctor René Sentero Quintero por la invitación a UNICEF, a quien represento, para participar en esta presentación. Quisiera también, por supuesto, saludar a los honorables y distinguidos colegas que están en esta mesa y comentarles que para UNICEF también la emisión de este nuevo modelo de cédula de identidad para menores de 18 años representa bastante más allá que un trámite administrativo, representa en realidad una medida fundamental para reforzar la garantía de derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Como se ha dicho, el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. Consagra su nombre, su nacionalidad, afiliación familiar, y esto está establecido en diferentes instrumentos internacionales adheridos por el Estado mexicano, por lo cual el garantizar este derecho es una obligación que está en este momento en el centro de esta iniciativa. El derecho a la identidad constituye, como decía, una primera puerta para que los niños y niñas puedan acceder al conjunto de todos sus derechos.
la inscripción de un niño apenas nacido en el registro civil marca su reconocimiento ante la ley como sujeto de derechos y a su vez es prueba jurídica de su pertenencia a un territorio y a una familia. También ofrece protección contra una serie de violaciones de derechos como la sustracción, la venta de niños, la trata. El incumplimiento del registro de nacimiento es un claro indicador de exclusión. Un niño que no está registrado y no tiene un acta de nacimiento literalmente no existe. De modo que las estrategias para asegurar el derecho a la identidad a través de un registro de nacimientos universal, oportuno y gratuito están estrechamente relacionadas con el objetivo de reducir brechas de inequidad y promover la inclusión de niños en los servicios sociales y escolares. México ha avanzado sustancialmente en su política de registro civil, pero aún existen brechas, con bajos índices de registro oportuno, especialmente en áreas rurales y con poblaciones indígenas. Sabemos que RENAPO está trabajando en el fortalecimiento de estas estrategias. UNICEF colabora con RENAPO y otras instituciones en este sentido. Y en este contexto, la iniciativa de cédula de identidad para menores de 18 años viene a reforzar la garantía del derecho de identidad para niños y adolescentes y representa una excelente oportunidad para fortalecer las políticas de registro civil en los estados, en tanto el acta de nacimiento se constituye en un requisito para obtener la cédula. El hecho de que la escuela sea uno de los lugares previstos para la emisión de la cédula a través de la ubicación de módulos de registro revela una vez más la importancia del entorno escolar en la vida de los niños, no solamente en su rol educativo, sino también en su rol de instancia de protección de derechos. Esto me lleva también a congratularnos por la colaboración y el esfuerzo colectivo que significa trabajar Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno en esta iniciativa que va a requerir obviamente un esfuerzo de grandes proporciones, tal cual estaba comentándonos el subsecretario. Claramente persiste el desafío de llegar a los niños, niñas y adolescentes que no están en la escuela, que no se han registrado y que por tanto no están accediendo a los servicios y por tanto a sus derechos. Sabemos que los niños y niñas fuera de la escuela están mucho más vulnerables al trabajo infantil, a la explotación sexual o a la trata. Sabemos también que estos niños y niñas en una proporción significativa carecen de documentos básicos de identidad. En este sentido, entendemos que la iniciativa que se está lanzando, en la medida en que refuerza la garantía del derecho a la identidad, repito, va a contribuir con la construcción de un entorno protector para todos los niños, niñas y adolescentes de México. Para que esta visión, la visión de poder tener un país que efectivamente protege a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de vulneración de sus derechos, para que esta visión se convierta en una realidad, es necesario que padres, madres, maestros, la comunidad toda, tengan certeza, sepan en cualquier momento, en cualquier lugar del territorio nacional, cuántos niños existen en el país, quiénes son, qué edad tienen, dónde están, con quién están. Reitero el compromiso de UNICEF de apoyar estos esfuerzos nacionales y dedico finalmente esta intervención a congratular a la Secretaría de Gobierno y en particular a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y a RENAPO por llevar adelante esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje del doctor Manuel Ordorica, secretario general del Colegio de México y Premio Nacional de Demografía. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al doctor René Centeno por la invitación a esta rueda de prensa. Quiero en primer lugar felicitar este proyecto. Yo diría que por fin México va a tener su cédula de identidad para menores y esperemos que pronto también para toda la población. Esta es una idea que no es reciente, tiene muchos años, yo diría que decenios, y también comentar que la cédula de identidad la tienen muchos países. Es una obligación del Estado que aparece en nuestra Constitución Política, en nuestra misma Ley General de Población,
y son elementos fundamentales para tener una identificación certera. Yo diría que algo que es muy relevante es de esta cédula de identidad va a ser su característica de infalsificable, que me parece muy relevante, y como aquí se ha mencionado, considera todos los aspectos de tipo biométrico, el rostro, las huellas, y yo creo que algo que es fundamental es el elemento de tener una fotografía del iris. Podemos decir que en algún momento se pueden, pueden cambiar rostro, también las huellas de alguna manera pueden tener alguna alteración, pero el iris es algo que de alguna manera puede mantenerse de manera permanente y difícil de modificar. Me parece también muy importante y es una acertada decisión empezar con los niños y los jóvenes y de alguna manera tener con esto una información complementaria con la del Registro Federal de Electores, que como sabemos es nuestra, información que ha servido, aunque no fue su función, nos ha servido como un elemento de identificación porque fue un instrumento y ha sido un instrumento fundamental en este sentido. Esta cédula de identidad nos va a evitar el robo o suplantación de la identidad, estará libre de duplicados, y algo que me parece también importante es que nos permitirá articular mejor el registro civil con el registro de población y con todas las fuentes que generan este tipo de datos. Además, en algún momento, quizá en el mediano o largo plazo, sea posible tener, todas nuestras instrumentos de identificación vinculados precisamente a esta cédula de identidad. Yo solamente quiero terminar diciendo que este será un elemento o un instrumento fundamental para la planeación de nuestros niños y jóvenes desde el punto de vista social, económico, y que además de tener un elemento de identificación pueda ser un instrumento precisamente para la planeación de esta población que es el futuro de México. Enhorabuena con este nuevo proyecto. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al embajador Óscar Maurtua de Romaña, representante en México de la Organización de Estados Americanos. Muy buenas tardes, señor subsecretario y todas las personas que me acompañan en esta conferencia de prensa. Hoy es un día muy importante por cuanto se formaliza que a través de la cédula de identidad personal, como han explicado todas las personas que me han precedido, se proveerá de un sistema de identidad único soportado sobre una base de datos nacional de identificación, lo cual busca garantizar el derecho a la identidad, que no es otra cosa que el ser reconocido, el ser propiamente identificado en base a determinadas características que tiene cada ser humano, y facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La identidad civil, bien los han señalado, es el primer paso necesario para el reconocimiento legal de la persona. Como tal, contribuye a la mayor protección de personas en condición de vulnerabilidad, facilita el acceso a servicios básicos como a la salud y la educación, además de permitir el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ello, contar con registros civiles universales y modernos se ha convertido en una prioridad para los estados y por ende para la Organización de Estados Americanos, OEA, que reafirma su vocación de seguir apoyando un proyecto de esta envergadura a nivel continental. La OEA, contando con más de 14 años de experiencia en modernización de registros civiles, está aplicando diversas estrategias a nivel regional para apoyar a los países en el fortalecimiento permanente de las instituciones registrales. En esta tesitura, en el año 2007, la Asamblea General de la organización aprobó la creación del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, con el propósito de universalizar
el registro civil y el derecho a la identidad, y al mismo tiempo fortalecer las políticas, las instituciones públicas y la legislación que se encargan de tal asunto. Como parte de dicho programa, mediante la resolución 2362, fue creado en el año 2008 en el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, PUICA, el cual ha venido contribuyendo a través de diversos proyectos de apoyo a registros civiles, a dotar de una identidad civil a millones de hombres, mujeres y niños en la región, brindándoles así más posibilidades de ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y participar activamente en la vida del Estado. El PUICA ha podido apoyar a los Estados miembros en su importante progreso hacia la universalización de la identidad y se ha establecido la misión de asegurar para el año 2015 la universalidad, accesibilidad y, de ser posible, gratuidad del registro de nacimiento. Entre los proyectos que más destacan dentro del programa se encuentran la modernización de los registros civiles, la reconstrucción de registros destruidos y regularización de personas afectadas por el conflicto armado y la realización de campañas de registro en comunidades indígenas. Se ha visto en las diferentes reuniones donde el PUICA ha participado que a lo largo de estos últimos años la tasa del subregistro ha disminuido, afortunadamente, de un aproximado de 19% a inicios de la década a 11% en la actualidad, pero todavía queda mucho por hacer. Como parte de las acciones del PUICA, en México se ha iniciado un proyecto de cooperación con la entidad registral para la promoción de la identidad civil a nivel nacional, del cual somos testigos el día de hoy y que cumple su primera etapa en el nivel infantil. Como parte del mismo se ha llevado a cabo simposios, seminarios, talleres con la finalidad de elaborar la tasa de subregistro y con ello de desarrollar planes precisos para el registro universal de las personas. Sin lugar a dudas, la cédula de identidad personal a su nivel infantil, impulsada por el gobierno federal y en particular por la Secretaría de Gobernación, representa un gran avance para lograr la universalización de la identidad civil, lo cual al mismo tiempo refuerza el compromiso del Estado mexicano con la promoción y protección de los derechos ciudadanos. Y es que no debemos olvidar que la identidad civil es fundamental tanto para la protección de los derechos humanos como para la gobernabilidad democrática y la elaboración de planes de desarrollo. Con todos estos esfuerzos se desea alcanzar el registro universal, pero también el fortalecimiento institucional para que sean la base de generación de información oportuna y precisa. Esto logrará que los estados desarrollen sus programas sociales con mejor y más información, lo que a su vez permitirá la mejor formulación e implementación de sus políticas públicas. La OEA perseverará apoyando este tipo de programas porque redundan obviamente en beneficio de los sectores más necesitados, que son los que con frecuencia no cuentan ni disponen de ninguna identificación que les facilite su acceso a todo lo que ofrece la sociedad y a lo que tienen derecho. Gracias. Muchas gracias a nuestros invitados y comenzamos una ronda de preguntas y respuestas con Iván González de Televisa. Sí, gracias, subsecretario. Quisiera preguntarle, ¿a partir de cuándo calculan ustedes que ya se estarán entregando las primeras credenciales en esos 6 estados? Si tienen una idea del costo total que tendrá en todo el país la implementación de esta medida, ¿qué requisitos tendrán que llevar las personas para que obtener esta credencial para sus hijos? Y finalmente, si será obligatorio y si es así, ¿cómo se va a obligar a quienes no quieran hacerlo a que lo hagan? Gracias. Adelante, subsecretario, por favor. La primera cédula se va a entregar en el mes de febrero, según y como lo indica la Ley General de Población, una vez que se cuenta con la autorización y la toma de los datos biométricos de parte de los menores de edad, debe transcurrir un periodo de 30 días, para entregar la cédula de identidad personal para los menores de edad. Así que una vez que arranquemos, que es el 24 de enero el primer arranque, uno de los primeros arranques que hay en el estado de Baja California, tendremos tal vez la primera cédula de identidad a inicios del mes de febrero.
Con respecto al costo, el presupuesto del Registro Nacional de Población este año es de 700 millones, un poquito más de 700 millones de pesos. Creemos que con este presupuesto vamos a poder avanzar de manera significativa en la cobertura que se tiene propuesta para este año de la expedición de cédulas. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son muy sencillos. Se necesita la autorización del padre, hay un formato especial para que el padre autorice precisamente el registro del menor en el Registro Nacional de Población y la expedición de la cédula, por lo cual se va a requerir el acta de nacimiento del menor, la CUR, evidentemente para tener esta constatación de que es la persona correcta que se va a reafirmar con la toma de los datos biométricos, y también se requerirá la identificación del padre y la huella del padre para tener también constancia de que es la persona correcta el padre o el tutor quien está registrando al menor. La verdad es un procedimiento muy sencillo que se sigue de manera muy cotidiana en muchos de los requisitos que nos piden, llevar el acta de nacimiento, llevar la CUR, es importante. Es obligatorio el Estado mexicano mantener el Registro Nacional de Población. 106 millones de mexicanos están registrados, porque así lo indica también la Ley General de Población. Estos 106 millones de mexicanos tienen su acta de nacimiento registrada ya en el Registro Nacional de Población, también cuentan con la CURP que está ligada con esa persona. Lo único que resta es poder tener la información de las características físicas de las personas para garantizar la unicidad de esos registros y garantizar que no se van a suplantar identidades y que no se están creando identidades falsas por la misma persona. En este sentido, lo que se convoca es a la ciudadanía a poder participar junto con sus hijos y con sus hijos mayores, menores y adolescentes en este momento. Es voluntario. Creo que la importancia del proyecto de la cédula tiene que ver con los beneficios. Es decir, es un producto que el Estado mexicano le entrega a la ciudadanía como parte de su responsabilidad en el Registro Nacional de Población. Muchas gracias. Seguimos con Edith Gómez de W Radio. ¿Qué va a pasar con los niños que no acuden a la escuela? ¿Los van a dejar al final o cómo va a ser el trato para este sector estudiantil? Por otro lado, en el proceso anterior se convocó a empresas privadas para la elaboración de la mica. En este momento, ¿van a participar empresas privadas, como en aquella ocasión se dijo? Gracias. ¿Qué va a pasar con los niños que no acceden, no tienen acceso a las escuelas? Aquí es muy importante dos actividades que están planeadas junto con el despliegue que se tiene contemplado en escuelas. Habrá también la oportunidad de registrarse en centros de salud y en los registros civiles de los estados. Es decir, hay acceso a este tipo de servicio, este tipo de beneficio para la población, no únicamente lo escolarizada, el trabajar de manera acompañada con los estados y las escuelas, pues tiene que ver con el acceso más rápido y que la oportunidad llegue mucho más, repito, rápido a los niños. Pero habrá la oportunidad para estos menores de edad que no están escolarizados de poder asistir a un registro civil y poder hacer el requisito de la cédula de identidad, igualmente en centros de salud de los estados. ¿Van a participar empresas privadas? La respuesta es contundente, no. La expedición de la cédula se está haciendo a través de un convenio especial con Talleres Gráficos de México, y todas las entidades que van a participar en el despliegue de este esfuerzo importante del Estado mexicano son entidades públicas. Muchas gracias. Continuamos con Carlos Quirós de Grupo Imagen. Gracias, buenas tardes, subsecretario. Entiendo por lo que acaba de explicar hace rato, no sé, a lo mejor habría que especificar un poquito más. ¿Es voluntario? ¿No es obligatorio? O sea, los padres de familia que no quieran que sus hijos se les tome la fotografía del iris, etcétera, no tendrán que hacerlo y no tendrán ningún problema para reinscribirse en el siguiente ciclo escolar, etcétera, etcétera. O sea, no se volverá obligatorio en ese sentido, eso es lo que entiendo. Si lo pudiera especificar un poquito más. Y lo segundo, ya les decía la señora Isabel, ¿qué va a pasar con los adultos? Efectivamente, por ley, la Ley General de Población, la Constitución obliga al Estado mexicano a entregar la cédula de identidad a todos los ciudadanos. Sabemos los problemas que hubo con el IFE para que no se diera esta cédula. ¿Qué va a pasar con el IFE? Se firmaron algunos convenios, se va a emitir la cédula para las personas mayores de 18 años. ¿Qué es lo que va a suceder más adelante en este sentido de que tiene el Estado mexicano la obligación de entregar el documento de identificación?
Ahora espero poder ser un poquito más claro, es voluntario, ¿sí? A nadie se le va a negar ningún servicio público por no contar con la cédula de identidad de menores. Lo que sí es que en la práctica va a ser muy útil para muchas personas no tener que llevar ante tantos trámites, tanto el acta de nacimiento como la CUR, porque la información está en la cédula de identidad. Es decir, es un beneficio muy claro de simplificar los trámites, de garantizar la seguridad de los menores a través de la cédula porque está en la información de los padres. Es decir, cualquier persona va a poder seguir teniendo acceso a cualquier servicio con acta de nacimiento y con CURP, que son documentos completamente válidos de identidad jurídica, simplemente se agrega uno que sirve como sustituto de esos dos. Y evidentemente estamos trabajando, como lo dije en mis palabras, con las entidades de la Administración Pública Federal y también con los estados, de tal suerte que la cédula de la identidad se vuelva sustituto del acta de nacimiento y de la CURP para facilitar la vida y los servicios, agilizar los trámites de la población. Con respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con la ley, creo que ahorita es muy importante que afiancemos, que avancemos en esta primera etapa, tal y como lo anunció el secretario Blake. Creo que es un arranque importante. Si ustedes recuerdan, la Ley General de Población habla de 3 registros: el Registro Nacional de Menores de Edad, el Registro Ciudadano y el Catálogo de Extranjeros Residentes en México. Esta es una primera etapa para poder arrancar este proyecto y estoy seguro que mantendremos un diálogo muy importante con el Instituto Federal Electoral. Ya lo mantenemos, como lo hemos mantenido siempre, para avanzar en este proyecto también en su momento del Registro Nacional Ciudadano. Muchas gracias. Continuamos con Fabiola Martínez del periódico La Jornada. ¿Qué tal? Por aquí, buenas tardes. Subsecretario, ¿nos pudiera precisar cómo será la expedición de la cédula en términos operativos? Sabemos que incluso el propio IFE, con cerca de 1000 módulos, se le dificulta, ya lo vimos con la renovación de la credencial 03, es mucho dinero, requieren de espacios más grandes, es costoso, se han gastado mucho en tratar de mantener actualizado el padrón. Si nos puede dar detalles de operativamente cómo le van a hacer y si estos 700 millones de pesos es el costo total o para qué va a alcanzar. Y en segundo lugar, quisiera preguntarle, complementando la pregunta de mi compañero, ¿cuál es la calendarización de la cédula de identidad? Porque los consejeros electorales consideran que restarle a la credencial de elector su carácter de identificación oficial va a desmotivar la participación ciudadana en las elecciones. Entonces, no me queda claro si estamos hablando de una primera etapa o, como dice el dicho, ustedes van derecho a darnos cédula a todos los mexicanos. Gracias. La pregunta es muy importante con respecto a la parte, operativa, cómo vamos a operar. Aquí yo creo que es fundamental el apoyo de trabajar con los estados y con la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, en el sentido pues que sí ha habido avances, evidentemente todavía hay rezagos educativos, pero hay un gran nivel de escolarización ya en estos momentos de menores de edad en el país. Es decir, la mayor concentración y la mejor forma de poder operar el despliegue es a través de todas las escuelas de educación básica que existen en el país. Es decir, el nivel de operación, la mayor parte del despliegue va a ser en las escuelas, aunque como comenté anteriormente, también va a haber en los registros civiles y en algunos centros de salud la oportunidad de registrarse. A través de la colaboración tanto de las autoridades educativas de los estados como de los maestros y los padres de familia, lo que se va es difundir a través de estas escuelas la información para menores, para adolescentes y para los padres, como podrán verlo aquí con estos pósters que son los que se van a usar en las escuelas para informar cuándo va a llegar el módulo de registros de biométricas a la escuela. Previo al registro de los menores, de los datos de características físicas de los menores, evidentemente se trabajará con los padres en sesiones de las asociaciones de padres de familia para comunicarles el proyecto, para solicitar su autorización. Con la autorización previa, la verificación que las actas de nacimiento de los menores y la CURP están certificadas en el Registro Nacional de Población, ya se va a llegar de manera anticipada
o se va a conocer, perdón, de manera anticipada, antes de llegar a las escuelas, cuántos niños se van a registrar, y se está trabajando diferentes mecanismos para poder ir trabajando con grupos de niños en la propia escuela y estarlos registrando. La segunda pregunta, el costo se tiene contemplado avanzar por casi la mitad de los 25.7 millones de menores de edad en edad escolar durante el presente año. Y yo creo que en este momento, bueno, lo importante es el arranque de la cédula de identidad de menores. En ese sentido, hemos recibido un apoyo absoluto de parte del Instituto Federal Electoral de avanzar con este proyecto, y el aspecto, como lo comenté anteriormente, de seguir avanzando tiene que ver mucho con el diálogo y la construcción política que hagamos con el Registro Nacional Ciudadano. Muchas gracias. Antonio Baranda, del periódico Reforma. Buenas tardes, subsecretario. Varias cosas, también reiterando las preguntas de mis compañeros. ¿Para cuándo podríamos estar hablando de que los adultos van a tener ya una cédula de identidad? Usted menciona una proyección para 2012. Estaríamos hablando que sería hasta el 2013, que a ver si se puede tener esta cédula para los adultos, y si se inició con los menores por los problemas que se tuvieron con el IFE, toda vez que la cédula tendría un carácter más utilitario para los adultos, supongo yo, o entiendo yo, que para los menores. Y otras cosas más prácticas, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando a un niño se le pierda la cédula? Si la va a poder reponer, o si va a tener una caducidad, es decir, es de 4 a 17 años en esta ocasión. Pasando los 18 años va a haber necesidad para tener una nueva cédula más adelante para adultos. Gracias. Yo bueno, quiero insistir, yo creo que el avance que hemos logrado, yo creo que no tiene que ver o el resultado de las conversaciones con el IFE. Yo creo que el proyecto de menores siempre ha estado contemplado desde que se anunció, y aquí es muy importante, el anuncio de esta responsabilidad del Estado mexicano con respecto a la identidad y el derecho a la identidad de los mexicanos se hizo en 1994. Yo creo que ahorita estamos madurando un proyecto que tiene un gran apoyo ciudadano, que tiene un gran apoyo de organismos internacionales, que es una responsabilidad de ley. Y en este momento, realmente cuando estamos madurando la primera etapa para poder avanzar con este compromiso que tenemos con los 3 registros de población, y estoy seguro que vamos a poder seguir avanzando en lo que transcurre este año y el siguiente año para poder avanzar en los otros 2 registros. ¿Qué pasa si se pierde? Obviamente hay el acceso para poderla solicitar. Una gran ventaja ahora de poder, bueno, no ventaja, nadie debería perder o debería cuidar mucho su cédula de identidad para menores de edad, pero evidentemente con el simple hecho de volverse a presentar a un registro civil en su oportunidad, y al tener ahí los equipos biométricos, pues se va a poder identificar nuevamente a la persona y poder expedir, ya sea con alguna de las huellas o con alguna de las características físicas que ya están reportadas en la cédula, se va a poder emitir una nueva cédula de identidad, ahora sí repito, muy claramente identificada con la persona, porque ya está el dato biométrico, la característica física registrada en el sistema del Registro Nacional de Población. Según lo marca la Ley General de Población, la caducidad de esta cédula de identidad es de 6 años, ¿sí? Pero también la Ley General de Población indica que si los padres consideran que hubo un cambio significativo de la característica física del menor, pueden volver a solicitar su cédula de identidad. Muchas gracias. Vamos por las 2 últimas preguntas, y aprovecho para decirles que al término vamos a entregarles información adicional sobre el tema. Vamos con Félix Muñiz, de Radio 13. Muy buenas tardes, subsecretario. Bueno, a mí que me precisaron un poco sobre el blindaje, sobre las garantías que se tiene de esta información que se va a dar, que es muy importante, sobre todo porque en el pasado, no sé si recuerda que en el IFE el padrón andaba en Estados Unidos, ¿no? Y andaban haciendo cosas raras por allá. ¿Qué blindaje van a tomar para esa situación, o qué previsiones se han tomado? O si en un momento determinado algún país podrá pedir este padrón y se lo podrán ustedes facilitar, que me aclarara eso. Lo otro, hablan de que hay un grupo, me gustaría saber qué número de niños no van a la escuela y no van a ser posible que se les tome su identificación, o cómo le van a hacer para llegar a ellos. Y si una vez que ya les entreguen la cédula esta, va a ser obligatorio que los niños la anden portando por todos lados. Yo creo que la garantía de los datos es un aspecto muy importante de cualquier sistema de información que contenga
datos personales. Yo creo que aquí es muy importante el avance que ha habido en materia del manejo de la información y el trabajo, la labor que hace el Instituto Federal de Acceso a la Información y de Datos Personales. Estamos trabajando de manera muy conjunta con ellos para seguir las recomendaciones, lo que manda la ley y las obligaciones como lo leí, y acompañar de tal suerte que tengamos siempre, a través de la supervisión del IFAI, de procedimientos internos, como lo dije, de los controles de confianza de la gente que trabaja en el Registro Nacional de Población y en todo este procedimiento que va a ser la constitución de una base de datos realmente infalsificable y inviolable. También estamos teniendo pues ahorita la oportunidad de un arranque, de un avance tecnológico importante en cuanto a materia de seguridad, en cuanto a la forma de poder encriptar los datos y poderlos mandar al centro de datos que está centralizado, que es lo que nos permite realmente también tener muchos mayores controles de seguridad, y también la impresión de la cédula que se hace a nivel central. Creo que sí hay medidas de seguridad importantes, tenemos que seguir protocolos, reglamentaciones que están ahí expresamente para proteger los datos personales. Es una experiencia y un seguimiento y un diálogo que hemos tenido de manera muy fructífera con el IFAI para poder garantizar la seguridad de los datos. ¿Es obligatorio portar la cédula de identidad? Pues es voluntario registrarte y tener la cédula de identidad en este momento, por lo tanto no puede ser obligatorio portarla. Lo que sí es que portarla tiene beneficios muy importantes como los que ya señalé, de seguridad para los menores porque viene el nombre de los padres y porque trae la información del acta de nacimiento y de la CURP que permite poder sustituir esos documentos con la simple identificación de la cédula. No es obligatorio portarla, pero los beneficios creo que van a ser muy importantes para la ciudadanía. Gerardo Mejía, del periódico El Universal. Subsecretario, solamente dos preguntas. El Congreso de la Unión anunció hace casi un año que iba a emitir un estudio relacionado con el tema de la protección de datos personales. ¿Qué información tiene Gobernación para haber ya hecho el anuncio y aún no hay un informe del Congreso? ¿Ustedes van a adecuarse a lo que les dicte finalmente el Congreso en el tema? Y una segunda, ojalá me tenga la amabilidad de respondérmela. En una segunda etapa o en una etapa posterior, ¿tienen previsto emitir la cédula de identidad para mayores de 18 años? Porque a mí no me quedó claro lo que ha respondido. Gracias. Ok, muy bien. Con respecto a la protección de datos personales, efectivamente ha habido interés no únicamente del Congreso, sino de muchos sectores de la población. Ayer se mencionó también a los diálogos por la seguridad, es decir, es algo que todos tenemos que cuidar. Y ahí el aspecto más importante es el convenio de colaboración, el seguimiento que hemos dado con el IFAI. El IFAI nos recomendó hacer una consultoría externa para tratar de ver todos esos aspectos de seguridad de las bases de datos. Las recomendaciones que salieron de esta asesoría, es una asesoría con resultados públicos, se han seguido plenamente con el fin de poder avanzar con el IFAI. Y repito, con el IFAI vamos a ir acompañados en todo momento para poder garantizar la seguridad de las bases de datos. Con respecto a lo que me preguntan de la cédula de identidad de mayores, debo garantizarles y debo decirles que está en la Constitución mexicana y está en la Ley General de Población el deber del Estado mexicano de poder expedir una cédula de identidad de mayores de edad, que esperemos sea muy pronto. ¿Suple la credencial de elector? ¿Supliría la credencial de elector? La credencial del elector tiene sus propios fines y esta cédula de identidad es el documento oficial para identificación en México, que tiene aspectos de seguridad muy importantes, como son no nada más una huella, son 10 huellas digitales, es el registro del iris y la fotografía, que evidentemente. ¿Sería entonces a partir del 2013 cuando empezarían en esta segunda etapa para los mayores de 18 años? Esperamos poder avanzar muy pronto en este proyecto de la cédula de identidad de menores y también de la cédula de identidad para mayores de edad. Gracias a nuestros invitados también, mil gracias. Es obligatorio y el Registro Nacional de Población también es obligatorio. Al micrófono, por favor. ¿Perdón? Al micrófono. Lo que está diciendo. La cédula fue la que presentaron.
Ayer la presentó el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Es una cédula de identidad que tiene, en la presentación que les está haciendo llegar Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, viene explicada todos los mecanismos de seguridad que tiene esta cédula de identidad. ¿Sí? Un elemento importante es no solamente todos los elementos de seguridad que se tiene al frente, sino también la lectura que se puede hacer del CURP de manera electrónica a través de pistolas que leen una barra de datos. También del uso que se le puede dar a nivel internacional e interno también como documento de viaje, o sea, cuenta con la barra de lectura de un documento de viaje como cualquier pasaporte que existe en cualquier país, y el registro, la identificación de las características físicas en estas dos bandas que están acá. Y lo más importante que quise reiterar mucho el día de hoy, viene aquí el nombre de ambos padres, ¿sí? O tutores. ¿Cuál es el costo por mica? Digo, ya sé que tienen presupuestado. El costo por mica es de 11 pesos con 90 centavos. ¿Qué va a pasar con los menores de 0 a 4 años? Con los menores de edad, con los menores de 0 a 4 tenemos que trabajar mejor en mecanismos para poder realmente tomar bien la lectura del iris de los menores de edad. No es tan fácil cuando son pequeños. Tenemos que explorar otros mecanismos de características físicas que se puedan tomar de manera mucho más fácil para integrarlos también en el Registro Nacional de Población. Pero con menores de edad, como ustedes saben, las huellas dactilares cambian, hay una probabilidad, no todos cambian, pero no es tan estable como es el registro ocular del iris. Las huellas dactilares sí pueden cambiar, y lo importante ahorita es cómo poder avanzar técnicamente también para poder registrar el iris con menores de edad. Por eso ahorita no podemos ser tan ciertos con ese grupo de edad, pero evidentemente no están excluidos en la ley, tenemos que tomarlos en cuenta y avanzar en ese sentido. Los 6 estados terminarán a finales del 2012, ¿no? Es decir, el proyecto lo tendrá que terminar la siguiente administración. En la actual ya no se pudo dar cédula de identidad como se preveía a todos los Nosotros mayores de esperamos poder avanzar casi de manera universal, o sea, obviamente, repito, es de carácter voluntario en estos 6 estados, antes de que durante la primera mitad de este año, y poco a poco vamos a ir desplegando otros estados para la cédula de identidad de menores de edad. Pero la idea es tener un gran nivel de cobertura, tal vez, por el mismo despliegue con escuelas en estos 6 estados, y poderlos casi completar antes de que termine el ciclo escolar. ¿Será obligatorio para la siguiente administración continuar con este proceso? Es un proyecto del Estado mexicano que fue publicado en 1994. O sea, hay una responsabilidad, hay un compromiso de todos de poder trabajar como lo manda la ley. Muchas gracias.